Es decir, que quiso convertir a la medicina alternativa o complementaria en medicina sujeta a las mismas reglas que la medicina de verdad. Porque como dice Ricky Gervais, ¿sabes cómo se llama la medicina alternativa cuando funciona? Medicina. O sea, no existe una medicina alternativa, no existe una medicina complementaria, existe la medicina que funciona y la medicina puede existir como un camino intermedio, la medicina que funciona y no sabemos por qué. Puede existir la medicina que funciona y no sabemos por qué, pero es cuestión de tiempo averiguarlo. Y existe la medicina que no funciona. Existe la medicina que no funciona. Y la homeopatía es medicina que no funciona, salvo como placebo. Lo sabemos. Hemos experimentado. Si alguien me dice, he tomado homeopatía y me... Vale, muy bien, vamos a investigar por qué. Pero es que eso no pasa. Sabemos que pasa todo lo contrario. Sabemos que la homeopatía es medicina que no funciona. Y efectivamente, a lo largo de los años, a lo largo de esta moratoria, de esta licencia que se le dio a la medicina alternativa, pues las autoridades suizas vieron que aquello no funcionaba y tuvieron que deshacerse de ella paulatinamente por más subvenciones y más intentos. O sea, se le dio una oportunidad y esa oportunidad fracasó. Con lo que al final lo que estamos viendo, bueno, no he terminado de contar la historia. Sí, bueno, lo que les dijo el gobierno, lo que le dijo el gobierno al pueblo suizo fue los cantones permitirían o no tomarían en cuenta las medicinas complementarias. Y ahora se dedicaría a los cantones. Bueno, no, venga. No tengo aquí muchos más datos, pero tengo un dato que hay que dar y que es muy relevante. Votaciones. Por el sí, 953.173 votos. Por el no, 947.493 votos. Inválidos y en blanco, 42.191. Es decir, se aprobó la medida con una sociedad absolutamente dividida. Cortada por la mitad como una naranja, del mismo modo que ocurriría en Cataluña si se hiciese un referéndum, o en toda España si se hiciera un referéndum sobre la independencia de Cataluña, o como en Venezuela durante mucho tiempo estaba la sociedad dividida entre pro-bolivarianos y ahora cada vez quedan menos bolivarianos que lo sean sinceramente. Pero bueno, tenemos una división, una curiosa división. Ganó poco más de la mitad, pero poco más de la mitad. Digamos que la mitad de los suizos es gente razonable y la otra mitad son subnormales, que intuyo serán como Anthony Kiedis, gente muy rica, a la que nadie mete en vereda y nadie le ha dicho 4 razones perfectamente lógicas que, bueno, ellos se resisten a entender. Por lo tanto, tenía razón Díaz Rato, yo le estaba echando la culpa al Estado capitalista suizo, un Estado alimentado a base de partidos capitalistas, eso está claro. Suiza es capitalista, el Estado es capitalista, y yo suponía que lo que quería el Estado era, bueno, ahorrar en cosas que no le interesa, como la salud de los viejos y la salud de los débiles, y quitarse de en medio a la gente. O sea, otra razón para apoyar la homeopatía no veo. Pero no. El triunfo de la homeopatía en Suiza se debe a que hay una mitad o más de la mitad de la población que es gilipollas y que cree lo mismo que Anthony Kiedis y tiene que tiene la mentalidad configurada como muchos ricos que creen en extraterrestres, en lavativas mágicas, en sondas anales, puestas por
por arcángeles mormones, gente que cree en la cienciología con todo su aparato de ciencia ficción de Ron Hubbard. Vale, pues resulta que si algún papel tiene el capitalismo en la introducción de la homeopatía, sujeta, como hemos visto, a las mismas normas que el resto de la medicina, que la homeopatía no ha sabido cumplir. Y la subvención cesó. Y ese tener en cuenta la medicina alternativa cesó. Si algún papel tiene el capitalismo en todo esto, es en la creación de... en el paso de tener una población con idiotas a tener una población con idiotas ricos, y esto de la homeopatía es una moda entre idiotas ricos, inventada por gente que lo que quiere es aspirar, succionar la pasta de los ricos idiotas, pues con cuentecitos mágicos de milagros médicos y este tipo de cosas. Si algo interviene el capitalismo aquí, ya lo digo, es pasar de los curanderos que hacen así en la cara del enfermo y le meten la mano y sacan un pañuelo que ya llevaban lleno de gusanos, pasar de ese tipo de prestidigitación para sacar unas monedillas a los pobres también les sacan cantidades de dinero que no tienen, y muchas veces tienen los curanderos, muchas veces, a veces piden la misma cantidad o incluso más que lo que se le pide a los ricos. O sea que en realidad la homeopatía es simplemente el curanderismo para ricos vestido de una palabrería científica, y que a lo mejor los pobres no necesitan tanto. Es que el arcángel San Miguel, de la regla de... cuentan cosas de santería y de con eso les basta, pero a los ricos a lo mejor les hace falta algo más de medicina cuántica, ese tipo de cosas. Pero no, resulta que en Suiza, repito, triunfa la homeopatía en más de la mitad de la población, no porque al Estado le interese, al Estado no le interesa, y cuando vienen con eso intenta meter en vereda al pueblo y dice, no, pues tú eres idiota o qué, esto no. Pero claro, como es la voluntad popular, y si la voluntad popular dice que hay que prohibir a los comunistas o los minaretes, pues Vox Populi, Vox Dei, que es algo que ahí en Suiza no parece tampoco que les importe mucho, digo la voz de Dios, les importa más la voz del pueblo. Hay cosas, ya lo digo, hay cosas en las que la voz del pueblo no puede sustituir la voz de Dios o de la razón o del derecho natural. La voluntad popular no puede sustituir el derecho natural. Bueno, pues eso, que es el pueblo, el pueblo capitalista y forrado, sí, pero es el pueblo ignorante el que impuso que se tomara en serio la homeopatía, metiéndola de rondón con otras medicinas que pueden funcionar más o menos, pero bueno, la homeopatía sabemos que no funciona. O sea, yo no me meto en toda la medicina china y todo lo que... Porque, en fin, hay principios activos que sí funcionarán, hay cosas que sí tendrán sentido. Pero lo que sí sabemos es que la homeopatía no funciona. Claro, y me pregunto entonces, ¿por qué en Suiza? Y he tomado otra nota, considerando que Suiza supera a Austria. Bueno, en Austria tenemos a Steiner y tenemos muchas doctrinas que muchos verán como pseudocientíficas, y sí, pensamos en Freud. Pero bueno, es que en número y en calidad Suiza supera a Austria como productora de supercherías científicas, de supersticiones científicas. Tenemos a Lavater, a Pestalozzi, Piaget, von Däniken, pero es cierto que cede ante Alemania con pesos pesados como Mesmer y Hahnemann, que es el inventor de la homeopatía. Y esto me lo ha anotado en Twitter, y una firma que es coleccionista de propaganda me dice que incluiría a Rike Hammer y especialmente a Franz Gall entre los pesos pesados de la superchería alemana. Bueno, Franz Gall, por supuesto, aunque la frenología deriva de Lavater, pero claro, ¿quién es Rike Hammer?
¿Quién es Enrique Hama? Y lo he buscado. Me lo presenta Wikipedia como médico inhabilitado alemán, creador de la... es que se cortaba, creador de la nueva medicina germánica. Claro, a mí esto me suena una cosa muy nazi, pero no, nació en el 35, ¿no? Pero un poco de esto, nueva medicina germánica, es como la iglesia alemana, nueva medicina germánica. Y lo primero que se dice aquí en Wikipedia es que la Liga Suiza contra el Cáncer ha calificado el enfoque de Hama como peligroso, especialmente porque da a los pacientes una falsa sensación de seguridad que los lleva a abandonar otros tratamientos efectivos, pues lo mismo que la homeopatía. Es decir, no, el Estado suizo y las instituciones científicas y las asociaciones que tienen que ver con la medicina, en su inmensa mayoría en Suiza, pero sobre todo las instituciones estatales, en su inmensa mayoría saben lo que hay que hacer, saben cómo funcionan las cosas y hacen bien su trabajo, hasta el punto de que uno de los argumentos que yo di a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, cuando me requirió dos veces por medio de la inspección, me requirió que explicara por qué no me había puesto la vacuna de AstraZeneca como ellos habían ordenado, con el plazo de un día, por cierto, me citaron, porque mañana hay que pincharse, mañana hay que chutarse en el pabellón, y entre las razones que yo alegué, bueno, estaba que no estaba aprobada ni por la DEA en Estados Unidos, ni tampoco en Suiza. Suiza no la había aceptado, porque Suiza hace bien su trabajo en lo científico. Esto que se dice de que Suiza subvenciona la homeopatía, bueno, fue algo que un científico tiene que hacer, que es dar una oportunidad y experimentar, pero lo hicieron por presión popular y por presión democrática. No fueron las autoridades, fue el pueblo. Y como en Suiza el pueblo tiene ese peso y sustituye a tal punto la voz de Dios, pues hubo que hacerle caso de la manera en que las autoridades suizas, que las personas instruidas de Suiza, buenamente pudieron conceder sin comprometerse demasiado. Es decir, el pueblo dice sí a las... Bueno, nosotros no decimos sí, nosotros vamos a darle una oportunidad y vamos a considerarlo. Entonces, ¿a quién le interesa la homeopatía? ¿A las sociedades capitalistas? Parece ser que no. Parece ser que no. Si así fuera, desde luego, en Estados Unidos, pues la homeopatía cumpliría esa función de desviejadero. Y sin embargo, en Estados Unidos hay una poderosísima DEA que cuenta en su haber con logros y triunfos como haber frenado la talidomida, que aquí era, la talidomida, allí la frenaron. Y que, bueno, vamos a ver en qué estado queda con las presiones trumpistas, porque ya en la legislatura de Trump estaba presionando a la DEA, diciéndole, probad la maldita vacuna, pero la DEA estaba haciendo su función. Ahora ha propuesto a un Kennedy, antivacunas, pero no está contra la vacuna AstraZeneca como estaba yo, sino contra todas las vacunas porque producen autismo y tal. Quiere ponerlo en la DEA. Bueno, Trump está jugando como siempre a ser el loco en el tablero internacional. Así que en Irán estáis locos, pues yo lo estoy más. Que en Corea del Norte estáis locos, pues yo lo estoy más. Pero en Estados Unidos hay límites y hay maneras de frenar estupideces como esta. Yo creo que la DEA no se verá afectada. Se cargaría desde luego una institución que, ya lo digo, porque fue el Kennedy original, fue John Fitzgerald Kennedy, no el padre, claro que eso era un trepa, pero no tiene el papel que John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues fue el Kennedy original quien condecoró a la líder de la DEA que frenó la talidomida. No creo, sería trágico que un Kennedy ahora venga a cargársela. Pero, en todo caso, ¿es Estados Unidos una sociedad capitalista? Yo diría que sí. ¿Le ha interesado la talidomida? No, porque será un Estado capitalista, pero es un Estado. Es un Estado que, afortunadamente, cumple esa función mínima de proteger
a la sociedad contra los venenos, aunque en Estados Unidos se le ha ido la mano y ha cometido bastantes incongruencias, porque por un lado están prohibidas todas las drogas recreativas, por el otro lado hay una plaga de fármacos opiáceos con receta. Bueno, no ha hecho bien las cosas, desde luego, Estados Unidos. Quizá podemos culpar a la DEA de esta plaga de medicamentos con receta. Por otro lado, hay quien los defiende, diciendo si la gente tiene dolor, pues que tome opio, es lo que hacían los médicos griegos y es algo perfectamente sensato. Pero en este mundo en el que hay opio, que el opio funciona, por cierto, y los opiáceos también, e insisto en ello, la homeopatía no, los productos homeopáticos no valen para nada, son agua. Bueno, ya lo digo, que en este mundo de imperios antiguos, de Grecia y Roma, de clasicismo y neoclasicismo, de ilustración y oscurantismo, en este mundo realmente la homeopatía no tiene nada que hacer en el tablero político, ni en el interior ni en el exterior, a no ser que un pueblo al que se concede demasiada estupidez y que está muy pagado de sus estupideces y que cree que todo lo que piensa es muy brillante, lo convierta en un asunto de Estado y el sistema lo permita, que es lo que ocurre en Suiza. Por lo tanto, la situación excepcional en Suiza no tiene tanto que ver con el capitalismo ni con ser ricos, sino con que se le hace demasiado caso al pueblo, que es algo que nunca, es algo en lo que nunca hay que incurrir, porque ya sabemos cómo acaban esas cosas, de entrada castigando al que triunfa, de entrada decapitando al que es más rico para redistribuir la riqueza, como una antropóloga suiza, por cierto, una antropóloga suiza, cuando un antropólogo mexicano contaba que los sacrificios humanos seguían existiendo entre los mayas y que cuando alguna tribu perdida, entre los mayas modernos, cuando en alguna tribu perdida se veía que alguien era demasiado rico, pues interpretaban que estaba bloqueando los regalos de los dioses y si se lo mataban los dioses afluirían, ¿verdad? Los dioses inundarían con riqueza a todos los demás, cosa que no pasaba, con lo cual siempre tenían que acabar matando a otro. Y entonces esta antropóloga suiza dijo, tendríamos que hacer lo mismo con los banqueros. Es desde luego una mentalidad plenamente democrática a la suiza. Nosotros somos más, aquí hay unos pocos que lo están pasando mejor que nosotros, vamos a matarlos. O vamos a prohibirlos, Así piensa el pueblo, pero no el pueblo suizo, así piensa el pueblo en general, como es de lógica. Y el Estado es una barrera fantástica para los excesos y desmanes del pueblo. Ya sea un Estado totalitario, ya sea un Estado liberal como los Estados Unidos, a veces demasiado liberal, en cuanto a la seguridad social, que sí existe, pero eso no es una seguridad social en condiciones como la nuestra, a veces demasiado proteccionista, como cuando se mete a prohibir todas las drogas recreativas, a llevar a la cárcel a gente por tener un porro, ese tipo de... Pero en todo caso, el Estado es Estado, afortunadamente. Y sí, es necesario, porque si dejamos la política en manos del pueblo, no vamos a tener una comunidad anarquista utópica autogestionada. Vamos a tener una mayoría que va a estar siempre machacando a la minoría. Porque el ser humano no es generoso. Y sí que estaré dispuesto y firmaré inmediatamente por una acracia, por una sociedad anarquista absoluta, pero hay que hacer algunos cambios estructurales muy difíciles previamente. Y en cuanto a la utopía de Santo Tomás Moro, pues muchas veces uno no sabe si está de broma o va en serio, porque algunas cosas son razonables o nos parecen razonables desde nuestro punto de vista, pero bueno, es una obra compleja, desde luego. Por ejemplo, lo que dice acerca de que antes de un matrimonio deberían verse desnudos los futuros cónyuges, idea
que de alguna manera también pasa a Cervantes diciendo que el oficio que el oficio del alcahuete debería ser una cosa respetable, y que porque un alcahuete al fin y al cabo, pues desde nuestro punto de vista nos parece razonable, pero al mismo tiempo, o sea, claro, nos parece razonable que además de todo el conocimiento previo al matrimonio esté el verse desnudos, pero claro, un programa como el que hay ahora en HBO, en el que hay parejas que se conocen simplemente enseñando el rabo, pues claro, nos hace dudar de que estuviera... Llevar en nuestros días la mentalidad absolutamente opuesta a la del siglo XVI hace que seriamente dudemos de si realmente es razonable. Bueno, todo esto puede ser objeto de discusión en un futuro, pero el caso es este. La homeopatía no interesa al capitalismo. Por supuesto, la homeopatía no interesa al comunismo o a un régimen totalitario, a no ser que los líderes la practiquen o la defiendan, como de alguna manera pasó con Marat, que era defensor de medicinas alternativas, y después de su asesinato, los revolucionarios franceses, pero siguiendo también razonamientos de los fisiócratas y de los, bueno, y del liberalismo, ¿verdad? Del liberalismo del siglo XVIII, acabaron con la profesión médica, cerraron los colegios médicos, las facultades de medicina, bueno, salvo si no recuerdo mal, Montpellier, que no, y otra más. Bueno, pero cerraron, por supuesto, la Sorbona. Prohibieron el ejercicio colegiado de la medicina, porque todo valía. Porque como habían insultado al pobre Marat con sus deliquios y sus delirios médicos, pues había que liberalizar la profesión. Este es un precedente rarísimo de una sociedad, en este caso liberal, que apoya la medicina alternativa, sí, los jacobinos, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en su variante más dura, pero curiosamente dependiendo de los fisiócratas, pero por supuesto no vamos a llamar a los jacobinos demócratas, o los llamaríamos una democracia popular en el mismo sentido que lo son las actuales dictaduras comunistas. En este sentido, pues sí, de acuerdo, la homeopatía puede interesar a un régimen totalitario de cualquier sentido, pero bien, especialmente comunista, como el lisenkoísmo interesó a Stalin. De acuerdo, una dictadura comunista tiene más posibilidades de tomar en serio a la homeopatía que un Estado capitalista, pero solo si el líder tiene un interés personal por eso, en la medida en que, como hemos dicho, las dictaduras comunistas son regímenes monárquicos absolutistas. Pero claro, Suiza, al margen de ser un Estado capitalista, tiene, ya lo he dicho, esta democracia directa tan admirada por los comunistas, los juicios populares, votarlo todo, ¿verdad? Como en la guerra civil, por los anarquistas también, que se vote todo. Tiene ese elemento popular que yo creo que sirve de buen freno para el comunismo, porque pueden decir, bueno, ¿y para qué queremos comunismo si esto es una comuna? Si esto realmente, si aquí nos hacen caso por muchas estupideces que digamos. Creo que he explicado por esta causa cuál es el origen. He explicado cuál es el origen y la causa de este excepcionalismo de la Confederación Helvética con respecto a la homeopatía, al margen de esa tradición, pero que en realidad esa tradición se ve superada por los alemanes, que por otro lado también superan en ciencia de verdad, a los suizos. Bien, pues esta es la clave. En Suiza ha triunfado la homeopatía porque se le hace más caso al pueblo iletrado, cosa que no pasa, por supuesto, ni en las dictaduras comunistas, donde el pueblo no importa y lo primero que se prohíbe es el derecho a huelga, ni en estados liberales, democráticos, pero que sean más proteccionistas, como lo son el resto de los países del mundo. Estados que
por mucho que importe la voluntad popular, por mucho que digan Vox Populi, Vox Dei, por mucho que incluso algunos de sus partidos lleven esta idea, ¿verdad? Como nuestro partido Vox, pues al final lo que manda siempre es la flor y la nata de una sociedad que se cree mejor que aquellos a los que representa. Así que, ¿cuál es el problema en Suiza? Demasiada democracia. Demasiada democracia. Y no digo, por supuesto, que el paternalismo sea algo deseable. Además, paternalismo que en los Estados Unidos ha llevado a hacer experimentos con inoculaciones de sífilis a población negra que no sabía lo que se le estaba haciendo, y cosas verdaderamente espantosas. Moderación es lo que siempre pido, y es lo que es de lógica. Ni el paternalismo absoluto, ni el dejar que los niños, como en Suiza, hagan lo que les dé la gana y tomen helado para desayunar y para cenar y para... Creo que el término medio es virtuoso por algo. Y no es una estupidez lo que proponía Aristóteles en cuanto a su ciudad perfecta, que no tenía que ser ni muy grande ni muy pequeña. Creo que es bastante razonable lo que digo, y a las pruebas me remito.